Bueno, en el año 2021, los propietarios de unos terrenos que estaban ubicados en Calamuchita, algunos terrenos estaban dentro del ejido municipal de Santa Rosa, otros eran Villa del Lique, Villa Municipal. Bueno, estas personas hacen una denuncia refiriendo que había un grupo de personas que se habían instalado en sus terrenos y que habían sido víctimas de un despojo. Nosotros como medida, lo primero que hacemos es dar la intervención a la DIO, que es un grupo de investigadores de Córdoba de Policía Judicial, que en virtud de la intervención de los teléfonos de las personas que estábamos investigando, logramos recabar mucha prueba e información que daba cuenta de una banda de aproximadamente entre 10 y 13 personas, que cada uno tenía un rol o una función dentro de esta banda, que era a los fines de obtener información de aquellos lotes que sus dueños hacía mucho tiempo o no se constituían en el lugar o no pagaban algún impuesto. En realidad, lo que trataban de buscar eran lotes que aparentaban estar en un estado de abandono, lo cual muchos de ellos no estaban en un estado de abandono, sino que sus dueños eran los legítimos poseedores y ejercían la posesión continua, pacífica. Bueno, esta banda, algunos de ellos, lo que estaba formada por un agrimensor, por un martillero y por una persona que tenía entre sus pertenencias, después surgió en el allanamiento, que decía ser juez de paz. Entonces, cada persona tenía un rol. Algunos de ellos se ocupaban de introducirse dentro del terreno, cortar el pasto. Otros eran los que realizaban una documentación apócrifa, es decir, juntaban la documentación para que después, cuando lograban captar, porque publicaban a través de Facebook y de otras plataformas de internet estas ventas de terrenos, entonces lograban captar los terceros, que eran los compradores de buena fe, que llegaban a la zona. Muchos de ellos eran personas que venían de vacaciones y les gustaba el lugar, encontraban estas publicaciones de carteles, y entonces ellos decían tener la posesión de ese terreno de hacía muchos años, mostraban documentación que era falsa, que había, por ejemplo, constatado supuestamente que ese terreno, esa persona tenía la posesión de hace 10 años, cuando en realidad todo lo que estaba documentado en ese papel era falso. Bueno, este era el ardid o el engaño que utilizaban los miembros de esta banda, de esta asociación ilícita, para poder así inducir en un error a los terceros compradores de buena fe, a sus víctimas, quienes le cobraban una importante suma de dinero. Después, bueno, cuando nosotros, en virtud de las intervenciones telefónicas, lo que nos demostraba a mí cuál era el proceder y cuáles eran las maniobras, se ordenó el allanamiento, se detuvieron 13 personas en ese momento, que fue en el año 2023, y después de toda la prueba que se recabó durante la instrucción, nosotros la elevamos a juicio y, por suerte, han resultado condenadas estas personas, algunas con cumplimiento de pena efectiva, y a otros de ellos se le ha otorgado el beneficio de la suspensión de juicio de prueba. Paula, ¿estas personas eran oriundas del Valle, personas que vienen de otras ciudades, principalmente de Córdoba? ¿Eso qué se puede? Porque se conocen muchos casos de este tipo, particularmente en el Valle de Calamuchita y principalmente en algunas localidades del Valle, donde esta práctica por algunos años fue muy habitual, ¿no? Donde, por eso digo, es un buen dato que la justicia haya logrado enjuiciar y sentenciar a personas de este tipo. Pero es habitual este tipo de prácticas. Obviamente que ustedes se guían por las denuncias que reciben, ¿no? Y por lo que pueden investigar. Pero por ahí en la instrucción vieron un poco esto. Sí, a ver, mira, nosotros dentro de lo que son las víctimas, teníamos víctimas que eran de otros lugares, que tenían los terrenos ahí, en esa zona, y teníamos víctimas, por un lado, que eran los verdaderos propietarios de los terrenos, pero también había víctimas que eran aquellos compradores de buena fe que caían en el engaño, claro, y hacían un desembolso importante de dinero. Bueno, algunas de estas víctimas también se las ha reparado económicamente. El juicio
no solo ha logrado una condena, sino que ha logrado también que algunas de estas víctimas hayan sufrido una reparación en el perjuicio que habían sufrido. Con respecto a los autores de los hechos, bueno, como referí, eran muchas personas, estamos hablando de una banda de alrededor de 13 personas, cuando comenzó la investigación, y había algunas de ellas que sí, que eran de otros, que eran de la zona de Río Cuarto, otros que eran de la ciudad de Córdoba, pero su mayoría eran personas del Valle de Calamuchita, que entiendo yo que son las personas que son las que obtienen los datos para, bueno, ofrecer y estar en el lugar y hacer, digo yo, el trabajo de introducirse en el terreno, de alambrar un terreno, de colocarle carteles. Bueno, esa parte la llevaba a cabo, esas tareas, generalmente quienes llevaron a cabo eran gente que vivía en Calamuchita y conocía la zona, los terrenos. ¿Hay algún municipio, comuna o empleados municipales o de comuna involucrados? Sí, había uno de las personas que resultó condenada trabajó en una municipalidad, sí. En algunas causas las investigaciones están direccionadas a tratar de identificar si hay alguna persona que dentro de la administración pública pueda dar algún tipo de información para facilitar este tipo de hechos. Bien. Bueno, Paula, algo para agregar. Digo, es una medida de una sentencia, y ojalá que así sea, ¿no? Muy importante porque, de nuevo, reiterando esto, ¿no? Este tipo de prácticas en el Valle ha sido muy común y muy habitual durante muchos años. Ojalá que esto sirva de alguna manera de una medida ejemplificadora, ¿no? Que no es tan simple apoderarse de un bien ajeno y después comercializarlo y que no pasara nada, ¿no? Pasó muchísimos años con gente que ha tenido muchos problemas, pero bueno, justamente este es un caso que ojalá pueda ser de ejemplo para que no se repitan estas prácticas fraudulentas. Sí, mira, justamente en relación a lo que vos decís, hablaba con una colega tuya del Valle de Calamuchita, y visibilizar la condena y la sentencia en este tipo de causas es una forma quizás de hacer prevención cuando no correspondería, ¿no? Desde este lugar y de este ámbito, pero bueno, que estas cosas que estas cosas trasciendan una condena por este tipo de hechos, tiene que ver con que, bueno, a veces es cierto que la justicia, quizás los tiempos no son los que la gente o lo que la comunidad espera en algunas circunstancias, pero bueno, puntualmente en esta causa la investigación es compleja y lleva su tiempo poder obtener la prueba para que después tengamos una condena que sea satisfactoria.